Vamos a dar comienzo. Buenos días. Y como suelo hacer habitualmente, agradezco a todos los que nos estáis siguiendo desde el comienzo de este ciclo de talleres, del que hoy impartimos el número 6, y daros igualmente la bienvenida a los que lo hacéis por primera vez. Para estos últimos, para los que nos acompañáis por primera vez y no me conocéis, os diré que mi nombre es Marilo Galán, soy la responsable del Plan de Comercio Minorista en el Consejo Andaluz de Cámaras de Comercio, que es la entidad organizadora de este ciclo de 24 webinars dedicados al pequeño comercio y a los emprendedores del comercio, y que cada año goza de gran aceptación entre vosotros. De hecho, podemos decir, y los números de asistentes así nos avalan, que actualmente nos hemos convertido en todo un referente en el sector gracias a esta formación que venimos impartiendo desde el año 2012, periodo en el que nos hemos ido adaptando paulatinamente a los nuevos tiempos y a las últimas novedades y tecnologías, dando de esta manera respuesta acertada a vuestras necesidades reales. De acuerdo al convenio de colaboración suscrito este año, 2022, entre la Secretaría de Estado de Comercio del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y la Cámara de España, las actuaciones que componen el programa de comercio minorista, en cuyo marco se recoge este ciclo de talleres, están financiadas en su totalidad por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional y por la Secretaría de Estado de Comercio. Este es el 10º año que las cámaras de comercio participamos en este programa, y Andalucía en esta edición cuenta con una dotación presupuestaria de 681.116 euros. Con este presupuesto se van a realizar diagnósticos de innovación comercial personalizada, actuaciones de dinamización en los centros comerciales abiertos de Andalucía, y se van a impartir talleres de capacitación para la mejora de la gestión del comercio minorista. Comentaros que la pasada edición se ejecutaron 94 talleres y se beneficiaron un total de 6.683 comerciantes. Hago este hincapié en este punto porque es en este contexto donde tiene lugar este completo ciclo de talleres online que hoy nos ocupa, y cuyo objetivo es incentivar y mejorar la capacidad de las pymes comerciales en diferentes materias estratégicas. Todo ello va a permitir ser más competitivos y mejorar, por tanto, las ventas en vuestros comercios, que a fin de cuentas es de lo que se trata. Y de estas acciones se van a beneficiar finalmente más de 7.000 comercios andaluces. También quiero hacer mención a la colaboración de la Dirección General de Comercio de la Junta de Andalucía en el desarrollo de estas actuaciones, cuyo fin último, reitero, no es otro que el beneficio de nuestros comerciantes. El 6º taller de este ciclo que se va a impartir lo hemos llamado "Cómo afrontar las críticas sin salir dañado", y tiene como objetivo conocer el poder de la escucha activa, comprender el uso de las herramientas al servicio de la comunicación asertiva y ofrecer un espacio de desarrollo de habilidades comunicativas como la empatía y escucha activa, clave en la resolución de conflictos. El taller va a ser impartido por Reyes Puello, a quien ya conocéis de talleres anteriores, consultora para el cambio de personas y organizaciones, licenciada en Derecho, experta agente de igualdad desde 2009 y formadora especialista en comunicación, género, recursos humanos y ventas. Con más de 25 años de experiencia en formación y desarrollo de competencias, ha desarrollado programas para mejorar la calidad en la atención al cliente para organizaciones como el Ayuntamiento de Sevilla, Confederación de Empresarios de Andalucía, Parlamento de Andalucía, Podemoro Franquicia, Nembu Gourmet o APES en Sevilla. Hecha la presentación de Reyes Puello, para aquellos que todavía no la conocíais, deciros que podéis hacer las consultas que consideréis necesarias a través del chat, y Reyes contestará todas las que el tiempo nos permita. Igualmente, a la finalización del taller os vamos a enviar un enlace con una encuesta de satisfacción muy breve, que no os quitará más de un par de minutos, pero que a nosotros nos va a ayudar bastante a mejorar estos talleres y adaptarlos a vuestras necesidades, que es lo importante. Adelantarme una pregunta que sé que soléis hacer siempre, y es que este taller, ¿cómo podéis acceder a él? Bueno, pues a los que nos estáis acompañando, se os mandará a la finalización del taller o mañana un enlace para que podáis tener acceso a
al taller de hoy. Para los que no nos acompañen, pues bueno, podrán acceder al mismo, pero una vez finalice el ciclo, que será a final de noviembre. Con lo cual, bueno, no tengo nada más que deciros, poner a las cámaras de comercio una vez más a vuestra disposición. Y nada más, doy paso a este sexto taller del Plan de Comercio Minorista 2022, esperando que sea de vuestra plena satisfacción y que le saquéis la máxima utilidad posible. Muchísimas gracias por acompañarnos y cuando quiera, Reyes. Muchas gracias, Mariló. Y por supuesto, os doy la bienvenida a todas las personas que nos acompañáis esta mañana en la sala. Y bueno, yo ya sin más voy a empezar a compartir la presentación, ¿vale? Que me va a apoyar para tratar un tema sumamente importante como es el que traemos hoy, ¿no? Cómo afrontar las críticas sin salir dañado o dañada, ¿no? Se nos ocurrió incluir este título dentro de este ciclo de 3 webinars que estamos haciendo, que estoy haciendo yo facilitando, precisamente porque está íntimamente relacionado con la experiencia del cliente. Y si no, simplemente tendríamos que reflexionar cuántas veces hemos recibido alguna crítica, bien directamente o bien llamada ahora reseña a través del entorno web, ¿verdad? Bien, los objetivos que tenemos esta mañana son sobre todo conocer, más que conocer, a mí me gustaría incluso llamarle descubrir, ¿no? Porque a veces no nos damos cuenta de la importancia que tiene la escucha activa. ¿Verdad que yo en el anterior webinar os comentaba la importancia de la escucha activa para poder generar una experiencia óptima en el cliente? Pero hoy todavía tengo que poner más el foco ahí, ¿no? La escucha activa es básica cuando se trata precisamente de cuestiones relacionadas con críticas o con opiniones de nuestros clientes, ¿no? Comprender también el uso de herramientas que hay al servicio de la comunicación asertiva. Esta mañana vamos a hablar también de comunicación y vamos a hablar básicamente de las rutas que podemos elegir cuando nos estamos comunicando las personas. Ya sabéis, porque yo creo que esto nos quedó claro, ¿verdad? Que las personas nos comunicamos por una propia necesidad que tenemos como seres interdependientes, ¿verdad? Esto lo hablamos en el último webinar, pero sí que podemos elegir exactamente por qué ruta o a través de qué ruta nos vamos a comunicar, ¿no? Y esto es sumamente importante porque casi siempre una de ellas es la valiosa y hay otras dos que pudieran llevarme directamente a la zona oscura, por decirlo de alguna manera, o la zona de conflicto, que es precisamente lo que no nos va a beneficiar a priori en una experiencia del cliente, ¿no? Cuando nosotros estamos en nuestro comercio, obviamente tenemos que desarrollar nuestras habilidades comunicativas. ¿Y esto cómo se hace? Bueno, pues vamos a hablar de esto también esta mañana, ¿no? Ya en el anterior webinar os comentaba la importancia de la empatía, porque ser empático o empática no es ser simpático o simpática, ¿verdad? Pero, por supuesto, hay que tener en cuenta, y volveré otra vez a insistir, en qué es esto de la escucha activa, porque es la clave para poder resolver conflictos, ¿no? En muchas ocasiones, detrás de una crítica, lo que viene, ¿no? La crítica es como la antesala del conflicto, en muchas ocasiones, fundamentalmente cuando no lo sabemos gestionar. Bien, ¿qué programa traigo? Bueno, pues traigo aprender a reconocer esas emociones, ¿no? No sé cómo estamos de cultura emocional, pero sería importante también darle un repaso. Entender cómo podemos, cuando se activa la ira, cómo podemos nosotros gestionar esa emoción. Entender cuál es el mapa de ruta para esa comunicación asertiva, que os decía que al final es la clave para poder entender o afrontar con éxito una crítica. Y por supuesto, poner el foco en aquellas cuestiones que tienen que ver ya con la práctica, ¿no? Es decir,
Me siento así, ¿esto de dónde viene? ¿No? Puede venir de una creencia, puede ser también un factor biológico, ¿no? Un factor ambiental, claro que sí, pero al final yo en mi comercio tengo que ver cómo voy a afrontar esa crítica que estoy recibiendo directamente hoy o el día que sea. Bien, acordaros que esta slide, esta pantalla, ya la compartía con vosotros en la anterior sesión y era un poco para ver así como en plano cenital, ¿no? ¿Qué sucede en el comercio minorista? Bueno, lo que sucede es un poco parecido a este proceso, ¿no? Tenemos por un lado una entrada de ese cliente, ¿no? Que busca una propuesta de valor en nuestro servicio o producto, acude al comercio. Ahí se interrelaciona con personas, con nosotros, con nuestros empleados o empleadas, en el caso de que lo tengamos, ¿verdad? Esto sucede a través de procesos donde hay una interacción. Y cuando digo que hay una interacción, aquí debajo de este globo naranja estaría la comunicación. ¿Por qué? Porque las personas cuando nos estamos comportando e interactuando con nuestros clientes, estamos generando esa experiencia de atención, pero lo hacemos fundamentalmente a través de la comunicación. Bien, las dos preguntas importantes que traigo esta mañana serían las que tenéis en pantalla. ¿Realmente nos hemos parado a pensar por qué nos importan las críticas o reseñas de un cliente? ¿Pensamos en algún momento que ellas pudieran influir en esos clientes potenciales, incluso más que una recomendación personal, ¿no? Porque claro, aquí os traigo yo el famoso búho de TripAdvisor, ¿no? Que siempre digo lo mismo, TripAdvisor no mata ni engorda, pero hace pupa, ¿no? ¿Eh? Y si no, bueno, pues me podéis compartir en el chat vuestra opinión al respecto, ¿no? Es verdad que las empresas, como os pongo aquí, con perfiles que tienen reseñas negativas, ¿no? O donde se muestran deficiencias de una atención al cliente en ese comercio, podrían estar perdiendo nuevos clientes y, por supuesto, sin saberlo, ¿no? Que esto es lo peor. Pero claro, para poder enfocar, lo primero que necesitamos es pararnos. Mirad, ¿veis lo que tengo aquí? No digo en la pantalla, digo aquí en la mano, ¿vale? Aquí en la mano tengo, se ve, ¿verdad? Un corazoncito, ¿eh? Porque quiero recordaros esta mañana que cuando te comunicas con tu cliente, se está produciendo un intercambio, por supuesto, emocional. Y es que todas las personas tenemos un corazoncito, ¿verdad? Y un sistema límbico en nuestro cerebro, aquel que tiene tres partes, ¿no? El cerebro, tenemos como se llama el cerebro reptiliano, el que nos va a permitir salvarnos en una situación de emergencia. Tenemos otra parte que es el sistema límbico, que es el que nos permite sentir. Y luego tenemos otra parte que sería el neocórtex, ¿no? La parte racional, que es la que nos permite tomar esas decisiones, ¿no? Bien, pero esta es importante. ¿Por qué? Porque si yo no recuerdo que todas las personas tenemos un corazoncito, cuando yo me estoy comunicando, no me puedo olvidar de gestionar el aspecto emocional. Decíamos en el primer webinar que cuando vendemos hay una parte muy importante que es emocional y que tenemos que gestionar, ¿no? Bueno, si eso lo decíamos en general para poder obtener una buena experiencia del cliente, ni que decir tiene que en este momento, cuando vamos a enfocar momentos de críticas del cliente, momentos de quejas, incluso de reclamaciones, es más que importante que tengamos en cuenta cómo se siente el cliente. Por tanto, las preguntas serían si sabes comunicarte con tus clientes, y aquí, bueno, me lo podéis contestar con el chat, por el chat, o simplemente pensarlo vosotros y vosotras, o bien también quiero preguntaros si sabéis reconocer fácilmente cómo se sienten aquellas personas que acuden a tu comercio buscando un producto o servicio. ¿Por qué? Porque en cada interacción, con un cliente o con un potencial cliente que entre en la tienda, se va a producir una interacción comunicativa. Esto de la comunicación os recuerdo que es bidireccional.
Cuando nosotros estamos hablando de información, y esa es la diferencia con comunicación, estamos hablando de algo unidireccional. Es decir, yo pongo un cartel en mi negocio y dice, aquí disponemos de, ¿cómo se llama?, de hoja de quejas y reclamaciones, ¿o no? Bien, a su disposición. Y eso es un cartel que está allí colgado, donde la gente puede verlo y donde, bueno, es una información que a mí me llega, pero yo no hablo con el cartel, ¿verdad? Yo sí tengo que poner una queja o una reclamación, voy a ir para el cliente, perdón, para el dependiente y le voy a decir, disculpe, ¿puede facilitarme una hoja de queja, que quiero poner una queja, por favor? Y seguramente ahí ya hay una interacción entre dos personas. ¿Qué sucede? Que estamos pasando de lo que sería la información que me da ese cartel a la comunicación donde se produce esa interacción que es bidireccional, ¿verdad? Entre dependiente o dependienta y cliente o clienta. Bien. Esta es la diferencia fundamental entre información y comunicación. Y me he detenido aquí a explicarla porque a veces, porque vayamos, ya sea porque vayamos en piloto automático, porque no nos acordamos de aquello que vimos en el colegio, ¿no? Sobre todo porque en el colegio nos decían, es que lo más importante que hay es siempre el mensaje. Y yo después de los años me he dado cuenta que más que el mensaje en aquel, os acordáis, ¿no?, de aquel esquema, emisor, receptor, mensaje, ¿no?, canal, ¿no?, ruido, todo esto aparecía allí. Bueno, pues después de muchos años y de trabajar en consultoría y hacer estudios para optimizar la calidad de servicio, de productos y servicios, indudablemente lo más importante para mí en este momento es el feedback, ¿no? Es decir, la devolución. Después de emitir ese mensaje, ¿qué es lo que vuelve? ¿No? Bueno, pues de eso es de lo que me gustaría hablaros también hoy. Bien, cuando tú tienes estas claves acerca de la comunicación y te das cuenta que todo el mundo puede sentir, vamos a poner el foco en interpretar cómo, en verificar cómo se siente esa persona, ¿vale? Cuando llega un cliente a nuestro negocio, y esto lo veíamos en la anterior sesión, acordaros, ¿no? Puse ahí esta tipología de clientes que dije, bueno, hay más clasificaciones, pero vamos a traer esta, ¿no? Resulta que entran por la puerta y realmente, bueno, cada uno se va a expresar en su línea, ¿no? Yo os he puesto ahí algunos ejemplos porque al final, bueno, pues el charlatán a lo mejor va a entrar en tu negocio y va a decir, venía por la calle y pensaba este año, vamos a tener una feria divina. A mí es que me encanta bailar y hace tiempo que no bailamos, ¿verdad, señora? Y se dirige a otra clienta, ¿no? Es alguien que va a iniciar conversaciones, ¿no? Ya veíamos cómo había que tratarles, ¿no? Pero ahora el foco quiero en no cómo tratarles, sino en qué le dirían, ¿no? El discutidor, bueno, pues con este tenemos que tratar de evitar la discusión, ¿no? Y vamos a ver qué le podríamos decir. Los que llamamos económicos, ¿no? Bueno, pues con esto sobre todo vamos a tratar de destacar otros beneficios para no quedarnos ahí anclados como se ha quedado él en el precio, ¿no? Con los impacientes sobre todo tenemos que abreviar y tratar de concretar, ¿no? Y con los indecisos, pues ayudarle a decidir o decidir incluso por ellos, ¿no? Y con los indiferentes, estimular para romper esa indiferencia, ¿no? O sea, me parece que está escuchando más por respeto o cortesía que por interés, ¿no? Porque le interese sobre lo que ha preguntado, sobre el producto o servicio, ¿no? Sin embargo, los reflexivos también existen y tenemos que tratar de respetarles su tiempo sin agobiarle y sin olvidar que nosotros queremos vender, ¿vale? Esto no es tan sencillo. Por otra parte, en relación a los clientes, sabelo todo, es importante también que sepamos elogiar sus conocimientos y resumir lo que nos están diciendo para tratar de concretar. Bien, por si alguien tiene alguna duda, aquí hay algunos ejemplos de la vida real, ¿no? Ejemplos sobre cómo comunicarnos con cada uno de esos tipos.
Y cuidado que estamos hablando de una comunicación donde todavía no ha aparecido la crítica, simplemente es una interacción, ¿no? Inicial. ¿Cómo se expresa en tu comercio? Bueno, pues a este que decía que venía hablando de las ferias, seguramente le voy a decir, estoy totalmente de acuerdo con usted, ¿en qué puedo ayudarle? ¿No? Fijaros en lo que hago, yo interrumpo, porque si lo dejo va a hablar con media tienda, ¿no? Pero tengo que decirle, le estoy escuchando, ¿verdad? Le digo, estoy totalmente de acuerdo con usted, ¿en qué puedo ayudarle? Con los discutidores, pues por supuesto cuando esa persona a lo mejor está poniendo el dedo en la llaga, por decirlo, dice, ¿qué precio tiene? Es que como ponen ustedes las etiquetas tan pequeñas, yo no veo nada. Ya la pueden poner un poquito más grande, digo yo, ¿no? Es decir, esta persona es polémica, ¿no? Está buscando la polémica. Realmente yo lo que hago o he hecho aquí en este caso, pues tiene razón, señor, señora, ¿no? Sí que podríamos. Para muchas personas pueden parecer pequeñas. Mientras las cambiamos, aquí estamos para darle toda la información que precise de la camisa, ¿no? Es decir, usted no se va a quedar sin atención porque está intentando buscar esa polémica, ¿no? En el caso de los económicos, con este precio se sale de lo que tenía previsto, ¿no? Pues yo le digo, sin duda, este es un gran zapato de calidad extra, ¿no? Te voy a recordar la calidad extra, que es lo que hace que tenga ese precio. Pero a continuación te voy a seguir dando servicio, ¿no? Prefiere que le muestre otros modelos más asequibles, ¿no? O sea, aquí tenemos calzado para todos los bolsillos, ¿no? Sería lo que está ahí debajo. Bien, en el caso de los impacientes, a ver si me puede atender, que tengo muchísima prisa hoy. Pasan por aquí hoy las carretas del Rocío, lo digo por evitarlas, ¿no? Bueno, en esta situación, al final, pues yo tengo que abreviar, pero claro, tengo que concretar, por eso le voy a decir, hoy no pasan, dígame por favor qué necesita para atenderle, ¿no? Es decir, le voy a llevar a donde yo realmente quiero llevarle en ese momento. Sobre los indecisos, pues ya sabéis cuando dice, perdón, es que ahora mismo, es que estoy bloqueada y es que no sé bien cuál elegir, ¿no? ¿Cuántas veces no nos ha pasado esto, ¿no? En nuestro comercio. Bueno, pues en este caso ya sabemos que la recomendación siempre será ayudarles a hacerlo. Si ellos no están bloqueados o bloqueadas y no pueden hacerlo, vamos a ver cómo le vamos a ayudar, ¿no? En este sentido, le podemos decir, a veces pasa, ¿no? Porque fijaros que con ese a veces pasa me estoy poniendo al lado suya y estoy pasando de estar enfrente en el mostrador a estar al lado suya, ¿no? A veces pasa. Finalmente el rojo le gustó y dice usted que a ella le encanta y si este tono de azul no termina de gustarle, parece que está claro, ¿no? Es decir, le estoy llevando a que decida que es el rojo, ¿no? Bien, cuando estamos con el indiferente y nos dice, parece que escuchan más por cortesía, ¿no? No demostrando ese interés. Bien, nosotros ahí, cuando tenemos que atender a este cliente, a lo mejor le vamos a decir, de entre estas dos propuestas, ¿con cuál crees que te sentirás más atractiva, ¿no? O sea, yo a lo mejor te he hecho dos ofertas de dos servicios estéticos, me lo invento, ¿vale? O de dos productos que tengo en mi tienda, ¿no? Y te digo, al final de estas dos propuestas, ¿con cuál crees que te sentirás más atractiva, ¿no? ¿Por qué? Porque quiero comunicarme y empezar a crear una buena experiencia contigo. Sobre los reflexivos, eso que dicen, bueno, me lo voy a pensar porque no voy a decidirlo ya sobre la marcha. Claro, ahí nosotros tenemos que respetar su tiempo, pero este cliente es difícil porque no queremos perderle, queremos cerrar la venta, ¿no? Vale, pues ahí seguramente vamos a hablar acerca de, bueno, no tiene por qué decidir si no está seguro. Estamos hasta las 10 abiertos, ¿no? De lunes a sábado. ¿Qué es lo que le paraliza ahora? ¿No? Es decir, le voy a hacer una pregunta porque igual me contesta y le doy una respuesta y soy capaz de activar esa decisión, ¿no? Sobre el saberlo todo, ya sabéis cómo son, ¿no? Dice, uy, este tipo de sombrilla antiviento pueden resistir hasta una velocidad de 250 nudos y una humedad de no sé cuánto. No sé si lo sabía usted, ¿no? Y se dirige al dependiente como, usted igual no tiene estos conocimientos, ¿no? Aquí, para elogiarle, le vamos a decir, había oído algo, pero se lo agradezco. Me lo voy a anotar incluso para poder informar a otros clientes de ello, ¿no? Finalmente, la turquesa o la verde que le gustó pero que no es antiviento, ¿no? Es decir, yo te voy a demostrar que estoy manteniendo esa escucha activa. ¿Por qué? Porque enfocarse en el cliente es, en primer lugar, poner nuestra empatía, nuestra escucha activa en on. Pero fijaros que cuando estamos enfocados en el cliente y aparece la tan temida crítica, ¿no?
Tenemos que tener en cuenta que las críticas, lo que están hablando, más que de mi producto o servicio, que por supuesto también lo están hablando, es precisamente de lo que siente o lo que le faltó o falló. ¿Por qué? Recordar esto que tengo en la mano. El cliente siente, el cliente compra un producto o servicio, pero el cliente va a experimentar durante esa interacción emociones. Y esas emociones son las que luego en el momento crítico, ¿no? O de la crítica es cuando van a aflorar. Es decir, va a salir esa emoción porque al final estamos hablando de lo que siente, de lo que faltó o falló, de lo que esperaba y no llegó, ¿no? Realmente la crítica tiene ese contenido. Pero fijaros que me gustaría que nos pusiésemos otras gafas esta mañana. Nos pusiésemos otras gafas. ¿No habéis visto unas gafas que tienen unos cristales en modo corazones? Bueno, vamos a tratar de que aflore todo lo que nosotros sentimos, ¿no? Decía Lao Tse, y ahí lo tenéis, que la gratitud es la memoria del corazón, ¿no? Cuando nosotros en nuestro comercio estamos recibiendo una crítica, la primera palabra que debería salir por nuestra boca es la que está ahí en esas manos, que es gracias, ¿vale? ¿Por qué gracias? Bueno, gracias porque realmente lo que me estás regalando o lo que me estás poniendo aquí delante es precisamente una oportunidad de mejorar la experiencia del cliente. La tuya, la del que viene detrás, la del que vendrá dentro de un año, la que sea, ¿vale? Es importante que demos las gracias porque de esta manera vamos a empezar a conectar con el cliente. Porque realmente que es una crítica, ¿no? Si yo me pongo a pensar fríamente, a ver, ¿qué pensáis que es una crítica? Pues a mí me gustaría leeros un poquito qué opináis sobre qué es una crítica. Hay veces que me dicen algunos alumnos y alumnas, una crítica es, es una manera de tirar por tierra, ¿no? Yo llego a escuchar esto, ¿no? Tirar por tierra nuestro producto o servicio o un señalamiento de que algo estamos haciendo mal, ¿no? Me hacen así con el dedo, ¿no? Y dentro además hay una expresión, ¿no? Hay un sentir que está más próximo al malestar que al bienestar, ¿no? Esto, la única manera de cambiarlo o de empezar a cambiarlo es empezar a entender que una crítica realmente de un cliente es una oportunidad. Me atrevería a decir que es un hilo, ¿vale? Es un hilo del que yo puedo ir tirando para ver qué es lo que ha sucedido y poder mejorar esa experiencia. Porque cuando yo tiro del hilo, analizo lo que ha sucedido en los momentos de verdad. ¿Os acordáis de los momentos de verdad que hablábamos en el último webinar? ¿No? Esos puntos de contacto en el mapa del viaje del cliente. Bien, cuando yo analizo qué ha sucedido ahí, desde ahí será mucho más fácil que yo sea capaz de revisar cómo está siendo esa experiencia de cliente que estoy generando. Es decir, qué está pasando o qué capacidad tengo de generar emociones en cada uno de esos puntos de contacto o momentos de verdad. Es importantísimo que recuerdes que nosotros necesitamos gestionar eso, lo que sucede en cada uno de esos momentos de verdad, porque es la mejor manera que tenemos de generar una atención al cliente. Claro que en España y al gobierno de este país, ¿verdad? También se les ocurren otras ideas, ¿no? Esto que tenéis aquí, que por cierto me hicieron modificar ayer el PowerPoint y la verdad es que agradecía a los dioses del universo ver esto a mediodía porque me dio tiempo a incluirlo aquí en la presentación. Fijaros que esto es una noticia de ayer donde aparece bueno, una información relativa a ese anteproyecto de ley de atención a la clientela. Y claro, no pude resistirme y lo incluí aquí en esta presentación porque una de las cuestiones que tiene como objetivo es precisamente regular
cómo resolver esas incidencias que se producen con la clientela. Claro, las incidencias que se producen con la clientela, debajo de cada una de ellas, vuelvo otra vez aquí a hablaros, estamos hablando de cómo están sintiendo, cómo se siente un cliente cuando para atenderle le dedican un minuto, por ejemplo, ¿no? Bien. El gobierno aclara que esta futura ley va a afectar a todas las empresas, hablamos empresas tanto públicas como privadas, sin importar su tamaño, y habla ahí, bueno, que presten servicios de suministro, distribución de agua y energía. Claro, cuando nosotros pensamos en esas empresas, estamos hablando de grandes empresas. Bien, pero es que esos son los modelos, porque siempre hay referentes y luego va en desescalada, vamos aterrizándolo hasta el pequeñito, ¿no? El comercio pequeñito. Bien, ¿esto qué significa? Significa que va a existir o que está en pista, ¿no? Como os pongo ahí, ¿no? Una ley que cuando, por supuesto, se apruebe, tendremos que estar pendientes de un poquito para ver, y ya me imagino que desde Cámara se llevarán a cabo otro tipo de acciones divulgativas de esta nueva normativa, para conocer cómo debemos atender a nuestra clientela. ¿Por qué? Porque van a aparecer ahí referentes y se recogen incluso cuestiones ayer, por lo que leo aquí, pues la norma recoge la obligación de atender al cliente en un tiempo máximo de 3 minutos en servicios generales de información, reclamación y postventa. Claro, cuando estamos con una crítica, a menudo podemos estar en alguno de estos parámetros, en concreto en reclamación y postventa. Por tanto, esto hay que tenerlo en cuenta, o cuestiones como que las reclamaciones deban ser resueltas en 15 días hábiles y no en 30. Es decir, va a cambiar el mapa, por decirlo de alguna manera, el escenario en el que vamos a relacionarlo y vamos a poder dar esa atención a nuestro cliente. O sea, que para generar nuestra experiencia del cliente, además vamos a tener que tener en cuenta lo que nos diga esa ley para ver qué están haciendo esas empresas grandes. Bien, el contexto, si tenemos que ver dónde se generan esas críticas, vamos a ver un poquito cómo sería el circuito, ¿no? Nosotros estamos en nuestro comercio, ofrecemos servicio o producto, ¿vale? Bien. Para ofrecer un servicio o vender un producto, obviamente necesitamos personas, ¿verdad? Personas que van a interactuar a través de esa comunicación, ¿vale? Cuando estamos comunicando, esto ya lo tenemos claro, estamos comunicando y por tanto se produce un intercambio emocional, y esto es lo que va a determinar fundamentalmente que la experiencia del cliente sea leída como una experiencia positiva o negativa. Claro que si es negativa, lo más habitual es que continúe con el siguiente cuadrado, que sería el conflicto. ¿Y el conflicto a dónde me va a llevar? Bueno, tenemos que aprender a gestionar los conflictos, pero por supuesto es más que probable que se produzca una queja formal o informal, quiero decir, escrita o de forma oral, pero se va a producir una queja. ¿Y por qué me importa la queja? Hombre, fundamentalmente me importa por lo que viene a continuación, ¿no? O sea, si yo tengo un objetivo cada día que es fidelizar cada vez más clientes y aumentar mi clientela, si tengo una queja por delante, pues tendré que ver cómo voy a fidelizar a ese cliente. Porque cuando el cliente percibe determinadas cuestiones en ese intercambio comunicativo, eso le genera a él un pensamiento y, por supuesto, una emoción, ¿vale? Y en base a esa emoción va a ser cómo se va a comportar o cómo va a elegir la conducta que quiera tener. Bien, aquí hay una pregunta poderosa, como a mí me gusta decir en coaching, importante para vosotros esta mañana, que sería, o más bien serían dos preguntas, ¿no? ¿Cómo escuchas a tus clientes y para qué escuchas a tus clientes? Claro, cuando hablamos de cómo escuchas a tus clientes, normalmente aquí que cada uno y cada una piense, ¿no?
Pero tú de verdad, y esto no hace falta que me lo respondas a mí, ¿no? Respóndetelo a ti. Cuando escuchas, ¿estás escuchando para comprender a esa persona o simplemente estás escuchando para responderle? ¿Qué pensáis? ¿Alguna persona se reconoce habitualmente y quiere compartirlo así en el chat, que muchas veces está escuchando para responder más que para comprender? Ahí lo dejamos, ¿vale? Otra cuestión importante es que nos paremos a analizar si realmente cuando un cliente está interactuando con nosotros y cuando está expresando su crítica, nosotras estamos realmente escuchando la intención que hay detrás de esa crítica o lo que estamos escuchando son palabras. Porque esto es importante. No vamos a atender la crítica de la misma manera si lo que escuchamos es, como yo digo, una bolsa de palabras, ¿no? Que salen ahí, ¿no? Y una cara así de alguien a lo mejor muy enfadado, ¿eh? Tenemos que ir detrás, tenemos que ver el contexto, tenemos que dar un paso más hondo, tenemos que ver exactamente cuál es la intención de esa persona cuando está formulando la crítica, ¿vale? Por otra parte, cuando nosotros estamos escuchando a esa persona, ¿cómo lo estamos haciendo? ¿En piloto automático o lo estamos haciendo de una manera consciente para comprenderle? Porque si estamos escuchando en piloto automático es otro más que me está contando que el producto no funciona bien, ¿no? Es como, bueno, venga, cuéntamelo, que para mí esto realmente es una escucha negativa más que una escucha positiva, porque no estoy enfocada, no estoy siendo una persona consciente, no te estoy dando esa nueva atención al cliente de la que yo hablaba en el anterior webinar, que es una atención consciente, ¿verdad? Donde yo estoy atendiendo al cliente de una manera positiva y, por supuesto, con coherencia con mis valores. Bien, otra manera que también sería importante que te planteara es si cuando estás escuchando al cliente, lo estás haciendo hablando en términos prácticos con una mentalidad cerrada o abierta, ¿no? Y digo esto porque esto del mindset no es ninguna tontería. Realmente, si tú estás escuchando a tu cliente con una mentalidad cerrada, es imposible que seas capaz de generar un espacio de comunicación abierta donde avance esa comunicación hacia la resolución de esa posible incidencia que te están planteando en la crítica, ¿no? Esa posible disconformidad. ¿Por qué? Simplemente porque estamos cerrados. Es como si yo estuviera escuchando así, ¿no? Estoy escuchando así y no sigue hablando, lo que oigo es una bolsa de palabras, ¿no? Pero a mí realmente, bueno, a ver, ¿con qué palabra me quedo que le voy a responder, ¿no? O saco el corta y pega, ¿no? Lo que ya he respondido en otras ocasiones. No, esto el cliente al final se da cuenta de esto porque lo va a percibir. Y ten en cuenta el esquema que hay ahí arriba, porque si percibe que le estás escuchando en piloto automático, eso le genera una experiencia todavía más de malestar y le va a generar un pensamiento que le va a provocar una emoción todavía más fuerte. Es decir, que es probable que pasemos del disgusto al enfado o la ira, ¿eh? Y la conducta ya pase a ser otra. ¿Qué sucede cuando aparece la ira? ¿Sabemos reconocerla? Yo creo que sí, ¿no? Fijaros la fotografía que os he puesto ahí, ¿no? Es una fotografía que muestra claramente una cara de ira, ¿no? Pero lo importante es que pensemos ahora cómo vamos a proceder, porque esto va a depender básicamente de si consideramos la ira cuando aparece, cuando llega a nuestro comercio, cuando aparece en forma de crítica, ¿no? Si realmente eso para nosotros, ¿cómo lo estamos traduciendo? ¿Es una amenaza o es una oportunidad? Porque claro, una me conecta con el miedo, ¿eh? Y seguramente la respuesta que yo vaya a darle va a ser una respuesta que va a tratar de gestionar la ira y seguramente no lo consiga, ¿eh? Es importante que tengamos en cuenta que detrás de una crítica siempre hay emociones que debiéramos saber explorar y gestionar.
Nosotros cuando estamos ante un cliente en nuestro comercio, ya sea bien directamente presencial, me refiero, en formato presencial o a través de un formato online, tenemos que tener en cuenta que esos pasos que os he puesto yo ahí, esos 4 pasos en rojo, son importantísimos. Primero, cuando la escuchemos o leamos, tenemos que percibir, ¿no? ¿Para qué? Porque nosotros tenemos que tratar de sintonizar, conectar con esa persona, comprender exactamente cómo se siente. Y si os fijáis, realmente esto no es más que poner nuestra empatía en on, ¿eh? Porque realmente cuando ponemos nuestra empatía en on, vamos a poder aprovechar esa crítica, que realmente es un regalo, lo vamos a poder aprovechar como una oportunidad. Una oportunidad no solamente para poder dar respuesta al cliente, sino también una oportunidad, y hablo ya en modo egoísta, ¿no? De crecimiento y de aprendizaje, porque nos va a servir para, en relación a futuras ocasiones, ¿no? En este contexto hay 3 claves de cómo debe ser esa actitud. Fijaros que hablábamos en el primer webinar, acordaros que solo nosotros podemos elegir nuestra actitud, ¿eh? Y nuestra actitud para poder afrontar con éxito las críticas tiene 3 gotitas o 3 ingredientes fundamentales. Por un lado, la empatía. También hay otros autores que hablan de compatía. Al final de la presentación también os hablaré un poco de este asunto. La empatía, decía, la resiliencia, esa capacidad de adaptarnos sin rompernos, ¿no? Saliendo más fuerte de momentos adversos. Y la tercera, que sería la asertividad, que incorporamos a nuestro lenguaje comunicativo. Vamos a aprender a comunicarnos con la asertividad, porque obviamente si yo me siento una persona responsable, voy a ser capaz de entender que en mi área de influencia sí depende de mí cómo me siento y cómo elijo comunicarme. Seguramente aquí habrá alguien que me dirá, bueno, es que yo no puedo elegir cómo el cliente en este momento determinado se está expresando o cómo se siente. No, tú eso no lo puedes elegir, pero sí puedes elegir cómo puedes comunicarte. ¿M? Por otra parte, me gustaría ahondar un poquito en el tema de la ira. La ira es una emoción, bueno, voy a compartiros un momentito aquí un vídeo, a ver, para recordar un poco. A ver, es el lenguaje emocional, un segundito. ¿Está? Vale, vamos a ver un momentito este vídeo, de donde realmente, a ver si comparto bien el sonido, creo que sí, un segundo. Si alguien no lo escucha, que por favor me lo diga en el chat, ¿vale? Miras a alguien y te preguntas, ¿qué se le pasará por la cabeza? Pues yo lo sé. Bueno, lo sé en el caso de Riley. Bueno, realmente lo que trataba con esto era de compartir esa cultura, por decirlo de alguna manera, esa cultura que hay emocional para que tuviésemos en cuenta que cuando estamos hablando de la ira, en este caso furia, ¿no? Aparecía en la película del revés. Estamos hablando de una emoción común y una emoción básica, es decir, una emoción inherente a las personas, que está muy relacionada precisamente con la agresividad, que
por decirlo de la mejor manera, es un comportamiento opuesto a lo que sería un comportamiento asertivo que estamos recomendando utilizar desde aquí cuando tenemos una crítica en nuestro comercio. La ira y la agresividad lo llevamos dentro, por decirlo de alguna manera, está en nuestros genes, ¿no? Es una respuesta que tiene nuestro cerebro que se activa precisamente como esa respuesta de ataque o de huida, ¿no? Y esto va a suceder cuando nos sentimos amenazados o frustrados en la consecución de un objetivo, que es precisamente lo que sucede en mi comercio cuando aparece un cliente o una clienta que me está criticando el producto o servicio y yo siento que no voy a cerrar esa venta o que no he dado un buen servicio, ¿no? Ahí indudablemente aparece una amenaza o yo me puedo sentir amenazada o frustrada. Que yo os diga que esta amenaza la tenemos que considerar una oportunidad es una cosa, pero que yo os diga que vais a sentir una oportunidad en ese momento, ya os digo yo que no, porque precisamente estamos programados para eso. Se trata de ver cómo vamos a poderlo gestionar. Hay una cuestión importantísima para la psicología cognitiva que tiene que ver con lo que venimos hablando, que es nuestra forma de percibir y evaluar los acontecimientos, ¿no? Y por esto os destaco ahí que no podemos nunca confundir a una persona con sus conductas. ¿Por qué? Porque cuando yo inmediatamente personalizo, ya esto vira, por decirlo de alguna manera, a conflicto y va a ser muy difícil que se pueda gestionar desde la comunicación asertiva esa interacción cuando estoy recibiendo esa crítica. Ahí en la pantalla tenéis un termómetro, ¿no? Que a mí me gusta siempre compartir para que cada uno o cada una de las personas que estáis aquí penséis, ¿no? En el termómetro de la ira y esos dos parámetros que tenéis ahí, ¿no? Por un lado, cuando el otro se siente mal y por tanto se puede producir un contagio emocional, ¿no? Acordaros de lo que veíamos, ¿no? De las neuronas espejo, que podemos contagiarnos de cómo se siente la otra persona cuando interactuamos. Y por otro lado, cuando se aleja, ¿no? O se predispone a alejarse de nosotros, se pone en contra, ¿no? Es decir, ahí, ¿cómo es? Lo que me gustaría que pensarais es cómo es vuestro nivel de activación de la ira cuando esto sucede, ¿no? Sobre todo porque quiero que tengáis claro que cuando estamos hablando de ira, en muchas ocasiones hay muchas personas que reaccionan muy mal. Si estamos hablando esta mañana de cómo afrontar las críticas, es porque existe una verdadera dificultad para poderla afrontar, porque normalmente lo que hay o lo que entra en juego es nuestra propia autoestima. Y es muy difícil que seamos capaces de mantener la calma para poder atender este tipo de situación y mucho más difícil todavía comunicarnos asertivamente si nadie nos ha dicho cómo podemos hacerlo. Bien, cuando se activa la crítica y yo empiezo a sentir, ¿no? Desde mi comercio, yo tengo tres caminos, por decirlo de alguna manera, ¿no? O tengo tres opciones. Si yo entrara en mi Google Maps, tendría como tres rutas, ¿no? La ruta triste, la ruta furiosa y la ruta positiva, alegre o asertiva, ¿vale? Me gusta más llamarle positiva, que es la ruta asertiva, porque ahí normalmente va a ser una ruta donde esa interacción que tengamos con la otra persona va a estar en unos parámetros donde van a ganar ambos, ¿vale? Bien, vamos a ver un poquito cada una de esas rutas, a dónde nos lleva, ¿no? Fijaros, las personas que tienen un estilo de comunicación pasivo, habitualmente transitan por esa ruta triste, ¿no? Ya nos lo vemos ahí en la carita, ¿no? En una cara triste. Bien, ¿y qué va a suceder cuando esta persona triste se encuentra de pronto una crítica? Bueno, normalmente va a ocurrir lo que tenéis ahí en azul destacado. En primer lugar, la vamos a magnificar, ¿no? Increíble lo que me ha sucedido, ¿no? Entro en modo drama, en modo víctima, ¿no? Otra cosa que va a suceder también es que voy a tratarme mal porque voy a elevar mi nivel de autoexigencia, no debía de haber fallado, incluso voy a entrar en el mundo de la autocondena, ¿no? Cuestiones que nos van a hacer mucha pupa a nosotros a nivel emocional, porque si yo digo que soy muy torpe, que soy un desastre, que soy un mal vendedor,
¿cómo voy a atender al siguiente vendedor que entre por la puerta? ¿Nos lo imaginamos en qué estado me puedo encontrar? Indudablemente va a ser muy complicado. La ruta triste no aporta demasiada apertura. Bien, luego tenemos otra ruta, que sería la de furia, ¿verdad? Por eso le llamamos ruta furiosa, ¿no? Donde ahí está la ira en estado puro, ¿no? Incandescente, de una persona que tiene un estilo de comunicación más agresivo en sus interacciones, ¿no? Estas personas le pueden, lo que va a suceder cuando tienen una crítica delante habitualmente es que la van a rechazar, ¿vale? Y la van a rechazar porque ni siquiera la van a analizar. No admiten la crítica, ¿vale? Es decir, están perdiendo, esto lo hago yo mi lectura, ¿no? Están perdiendo oportunidades de mejorar la experiencia del cliente. Están rechazando la crítica y por tanto en esas exigencias dicen cosas como él no debería, o ella, ¿no? Haberme dicho a mí tal, o él no debería haber abierto el producto o tal, ¿no? Realmente lo que hay aquí es una condena, pero esta vez no es auto, sino esta vez al otro, ¿no? Se está produciendo por ese enfado y esa activación que tengo de la ira, estoy condenando al otro, ¿no? Es un cliente insoportable, es un mamarracho, es un, bueno, las palabras que se me puedan ocurrir en vuestro orden simbólico, ¿no? Sin embargo, hay un enfoque que cuando tenemos que activar nuestra comunicación para atender una crítica, no se nos puede olvidar. Y es el enfoque que me lleva a tener presente ese canal de coherencia completo. Cuando hablo de canal de coherencia completo, me estoy refiriendo a que esté alineado lo que pensamos con lo que decimos y con lo que hacemos. Es decir, primero pienso, siento, digo y hago, ¿no? Pero esto tiene que estar alineado, porque si no está alineado, no estaré comunicándome de una manera sostenible. Seguramente no habré elegido la ruta asertiva, que es la ruta ideal para poder afrontar con éxito una crítica. A lo mejor puedo decir, bueno, él puede equivocarse, sí, y yo también, ¿no? Es decir, estos son derechos asertivos, ¿no? ¿Por qué? Porque efectivamente en la asertividad cada persona puede expresar de un modo respetuoso lo que siente. ¿Y eso, qué quiere decir? Bueno, que yo puedo perfectamente decirte lo que te tengo que decir respetándote a ti y por eso me estoy respetando a mí, porque te digo lo que necesito decirte. Bien, ¿cómo se hace esto? Bueno, el primer paso o los primeros pasos, os lo pongo aquí, para cambiar tu comunicación a una comunicación asertiva, puedes empezar a pedir detalles, mostrarte de acuerdo en parte con esa persona que te está criticando, examinar con calma, con serenidad lo que están planteando, considerarlo incluso como una ocasión para aprender. Pero claro, esto no va a ser posible si antes no hemos activado nuestra escucha activa, ¿vale? Y por tanto, ¿qué es esa escucha activa, ¿no? ¿O a qué nos estamos refiriendo cuando estamos hablando de escucha activa? Vamos a ver un momentito, muy brevemente. Lo que es esta escucha activa. Bueno, pues vamos a ver, Teresa Baró, bienvenida. A ver, un segundo, si me deja. Sí, ahora sí. Hija, ¿qué tal tu primer día de clases? Estuvo bien, creo. No lo sé. Cuando ves a alguien, ¿no te has preguntado qué sucede en su cabeza? Todos lo vieron, ¿verdad? Sí. Ajá.
Le pasa algo. Averiguaremos lo que pasa, pero con apoyo. Hazle señas al esposo. Helicóptero brasileño por él. Tuve un gran día, ¿de acuerdo? ¿Qué hiciste? Dijiste que actuaríamos en forma natural. Riley, ¿estás bien, hija? Señor, hizo un gesto hacia nosotros. ¡Listo! ¡Nos pusimos firmes! Bien hecho, caballeros. Eso casi fue un desastre. Pero qué desastre. Fijaros además lo que puede suceder cuando alguien grita de esa manera, ¿no? Déjame en paz, ¿no? Cierra la boca, ¿no? Son maneras de comunicarnos que para nada son una muestra de lo que sería esa asertividad, ¿vale? Es importante que tengamos en cuenta esto porque si no va a ser difícil que sepamos practicarla. Bien, ahora sí que me gustaría que compartieseis en el chat en relación a la ruta comunicativa habitual con tus clientes en el comercio. Después de haberte presentado estas 3 opciones o estas 3 rutas, piensa en un momento en la crítica que te haya hecho daño y recuerda la última, ¿vale? ¿Qué ruta emocional es la que has tomado en esa ocasión? Venga, a ver qué me contáis en el chat. Si habéis utilizado una ruta pasiva, una ruta agresiva o una ruta asertiva. Si alguien lo puede compartir, por favor, me gustaría que lo hicierais. A ver, aquí nos dice Rocío, la ruta furiosa. Vale, sí, no te preocupes, Rocío. Es habitual y además somos seres humanos, con lo cual es más que probable que a veces haya utilizado la ruta furiosa, incluso hayamos alternado esas rutas en distintos momentos en nuestro comercio ante distintas críticas, porque la activación no siempre es idéntica. Esto no es una máquina, sino que dependiendo del estímulo vamos a sentir determinadas emociones, ¿de acuerdo? Bien, ¿cómo influyen nuestras creencias en esa activación de la ira? Bueno, lo primero que tenemos que decir es que normalmente cuando se activa esa ira es porque hay un miedo detrás y suele ser casi siempre el miedo a no cerrar la venta, el miedo a perder reputación, bueno, podrían ser muchos, una colección. Yo he puesto esto aquí, puntos suspensivos, ¿no? Bien, pero esto nos lleva a lo que a mí me importa distorsionar esa parte, ¿no? De cómo voy a percibir realmente lo que está pasando, ¿no? Incluso se genera ansiedad, estoy anticipando los sucesos, incluso esto me va a llevar a emitir esas conductas hostiles, ¿verdad? Cuando eso sucede, dice Toñi, es que según el cliente del día, claro, somos humanos, efectivamente, según el cliente del día, totalmente de acuerdo contigo, Toñi. Decía que, ¿sabes lo que sucede cuando la ira es excesiva? Cuando entramos ya en esa ruta furiosa, bueno, pues lo que sucede es lo que os contaba del cerebro el otro día. Hay un secuestro emocional. La parte límbica, la que nos permite sentir, toma la delantera y deja a esa capacidad que tenemos de racional e inmediatamente la deja anulada. Porque toma la delantera y ya las emociones afloran y por tanto lo más importante es lo que tenéis ahí en azul. Las probabilidades de generar una buena experiencia del cliente desaparecen porque ya ha tomado la rienda las emociones. Fijaros, esto es una copia de un autorregistro, que es una forma que también tenemos de aprender a autoconocernos cómo vamos reaccionando, ¿verdad? Y es registrar en una libreta, en una hoja, cómo me siento con determinados pensamientos. Si yo un día cuando voy a irme a la cama recuerdo la frase del último cliente que optó por no comprar después de estar atendiéndole durante 10 minutos, pues puedo pensar cosas como lo que aparece en la segunda columna. Es un grosero, me debería haber comprado, no me va a dejar conciliar hoy el sueño, voy a enfermar, ¿no? Y esto, el resultado que va a tener es tan negativo como la ansiedad, el odio, voy a tener pesadilla, etc. Sin embargo, si ante el mismo acontecimiento yo pienso, no me ha gustado su pensamiento, si no he logrado que compre, sí puedo hacer algo con lo que yo siento en este momento, ¿no? Mi actitud la elijo yo.
Si no me altero por tonterías cotidianas, será más fácil que duerma bien. A ver, resultado, voy a respirar, voy a meditar un rato y voy a analizarlo mañana. Ahora elijo dormir y mañana con claridad lo analizo. Fijaros qué importante este resultado. Incluso para los temas online está demostrado que contestar con 24 horas, en el plazo de 24 horas, cambia completamente o transforma cómo vas a responder a una crítica. Al final, la crítica genera miedo en nosotros, pero esto tenemos que gestionarlo y, por supuesto, se nos abre una nueva ventana que es la oportunidad para poder comunicarnos asertivamente. Cuando nosotros estamos practicando la escucha activa, hace falta muchas cosas, ¿no? Decía Winston Churchill que hace falta coraje, ¿no? Dice, se necesita coraje para hablar, pero mucho más para pararse y escuchar, ¿no? Es que pararse y escuchar es difícil. ¿Por qué? Porque ahí dentro tenemos que poner en marcha todo o activar lo que está en el globo naranja. Tenemos que contemplar, hay que contemplar la situación, no de manera agitada, ¿no? Por otra parte, hay que apagar ese ruido mental, ¿no?, que tenemos nosotros. Nuestra mente está permanentemente contándonos cosas, ¿no? Tengo que atender y focalizarme en el cliente. Necesito una buena dosis de humildad para poder practicar la escucha activa, porque estoy siendo empática, estoy poniendo al otro en un lugar preferente. Tengo que omitir mis juicios y, por supuesto, mostrarme de una manera curiosa, porque de otra manera va a ser difícil que se produzca esa sintonía que necesitamos generar con la escucha activa. ¿Y cómo me llegan los mensajes en una crítica? Me pueden llegar de muchas maneras, pero tienes que saber estos porcentajes. Ya lo decía Albert Mehrabian, solo el 7% de lo que se comunique será verbal, oral o escrito, pero lo más importante está en el lenguaje, en el paralenguaje, en el tono que utilizo, ¿no? en el ritmo, ¿no? Y por supuesto en el lenguaje corporal. Si yo te estoy contestando algo y me pongo así en jarra, pues seguramente antes de que abra la boca tú ya estás percibiendo esa información. Y puedes elegir, como siempre, quedarte qué vas a hacer con eso. O quedarte en modo víctima, o bien posicionarte como una persona responsable y elegir que tú, con la crítica, lo que eliges es que eso sea una oportunidad. Porque tienes muy claro que cuando los clientes ven satisfecha su queja, hay un dato por ahí que circula y es que van a volver a comprar en un porcentaje entre el 82 y el 95%. Por tanto, ni me puedo poner furiosa y crear un conflicto que no me permita resolver la intención que traía ese cliente con la crítica, ni tampoco puedo permitir estar en un rincón llorando, ay, pobrecita de mí, qué crítica me ha tocado hoy. ¿Recordáis la última crítica en la que hayas practicado la escucha activa con los clientes? Si queréis podéis compartirlo en el chat. A ver, antes decía Madalena, intento siempre la ruta asertiva, pero muchas veces acabo en la pasiva aunque lo disimulo. Vale, Madalena, aunque lo disimules, lo va a identificar, ¿vale? Con lo cual intenta pasarte a la asertiva, ¿vale? A ver si después de esta webinar te damos las claves, ¿vale? Bien, decía, vamos a pensar en esa última vez que pusimos en práctica la escucha activa. Fijaros, aquí hay ya algunas técnicas prácticas sobre cómo vamos a poder lograrlo. Hay dos técnicas básicas que me van a permitir ser más asertiva. La primera, pedir detalles, ¿vale? Así se llama. La segunda, mostrar acuerdo en parte. ¿Y cómo se hace esto? Bueno, pues cuando yo quiero pedir detalles, y me estoy ahora enfocando el globo verde, digo, es que nunca haces las cosas bien. ¿A qué te refieres? ¿Puedes ponerme algún ejemplo? ¿Crees que fallo en alguna otra cosa? Es decir, nosotros queremos clarificar, estamos pidiendo que nos amplíen, que nos detalle exactamente a qué se refiere, ¿verdad? Por otra parte, mostrar acuerdo en parte la vamos a utilizar cuando se está totalmente de acuerdo y ahí lo vamos a reconocer. Tu aspecto no es muy atractivo. Cierto, hay gente mucho más atractiva que yo, por ejemplo. También la vamos a utilizar cuando se está de acuerdo en parte, se reconoce esa parte. Siempre te estás equivocando, me equivoco algunas veces. Cuando se reciben críticas muy hostiles, también hay que reconocer siempre una parte, porque esto va a bajar el volumen. Eres un desastre, me siento así algunas veces, ¿no?
Fijaros que no estoy diciendo estoy totalmente de acuerdo contigo, sino que estoy de acuerdo en parte. Venga, pues ahora sí que quiero que me respondáis en el chat, porque esto es un momento de interacción, y me gustaría que alguien me dijera, cuando un cliente le dice, esta camisa que me muestra no me gusta, ¿usted me ha escuchado bien antes? ¿Cómo le pediríais detalles? ¿O estaríais de acuerdo con él? ¿Cómo se os ocurre que podéis contestarle? La siguiente sería, me han prestado el peor servicio de mi vida. Elegir una, ¿vale? No necesito que me contestéis a las 4. Elegid una y me escribís, por favor, en el chat y luego lo comentamos al final, cómo contestaríamos a esa frase, ¿vale? La tercera, ¿qué Artura? ¿Siempre son tan lentos como hoy prestando el servicio? ¿No? Un cliente ya un poquito enfadado, subiendo el nivel de voz. No te esfuerzas en atender bien al cliente, ¿no? Alguien que me informa de esto y me lo dice de esta manera. Bueno, vamos a ver, ¿no? Por resumir, yo en la última, por ejemplo, no te esfuerzas en atender bien al cliente. Ahí es obvio, ¿no? ¿A qué se refiere concretamente, no? Ahí estaría pidiendo detalles. ¿Qué Artura? ¿Siempre son tan lentos como hoy prestando el servicio? ¿Cómo le contestaríamos a esto? Hoy tenemos ciertamente un volumen grande de clientes, como está viendo. No somos habitualmente así, ¿no? Es decir, yo te voy a dar la razón en parte. Hoy estamos siendo lentos porque hay un volumen grande de clientes, pero no somos normalmente así. Me han prestado el peor servicio de mi vida. ¿Podría indicarme a qué se refiere? ¿No? Pido detalles. Esta camisa que me muestra no me gusta. ¿Usted me ha escuchado bien antes? ¿Por qué no le gusta, no? Puedo pedirle un detalle, ¿no? Ahí estaríamos viendo cómo vamos a atender. Importante también tener en cuenta que hay palabras que pueden ser negativas, ¿eh? Y las tenéis ahí en ese globo rojo. Falso, mentira, esto no es mi culpa, yo no le estoy engañando, esto es muy complicado, no estoy de acuerdo, esto es un problema, no sé si me entiende. Todo esto va a restar. Sin embargo, es positivo cuando decimos no es cierto. Mi responsabilidad es atenderle con honestidad, no es sencillo, aunque vamos a ver la forma de responderle. Existe un inconveniente, no sé si me explico. Todo esto es una manera o son herramientas, por decirlo de alguna manera, para poder atender mejor. Y ya por último, contaros cuáles son esas técnicas de afrontamiento directamente en el negocio. Mirad, la asertividad requiere determinadas técnicas para comunicarnos con esos clientes que formulan críticas y requiere saber cómo podemos hacerlo. Para eso existen una serie de técnicas que me imagino que ya habréis conocido en otra ocasión, y si no, pues tengo el gusto de presentárosla. La técnica, por ejemplo, de disco rayado, ¿no? Ahí se trata de hacer valer nuestros derechos frente a personas que están haciendo oídos sordos. Por supuesto, mis recomendaciones las tenéis ahí. No alcéis nunca la voz, no vayáis a ceder ante otras opiniones de alguien si tú estás seguro de la tuya, y repite tu argumento en modo técnica de disco rayado, ¿vale? Disco rayado, repito el argumento y voy a evitar, a ignorar las trampas verbales. Sí, pero lo que digo yo es, la idea está bien, pero yo pienso que, y vuelvo otra vez a contarle al cliente lo mismo. El banco de niebla. ¿Qué quiere decir el banco de niebla? Bueno, aquí al final voy a mantener mi postura concediendo al interlocutor parte de razón, ¿no? Es decir, hay que escuchar sus argumentos, ser empático, valorar la crítica, reconocer la verdad, pero sin olvidar mi objetivo, ¿eh? Entiendo lo que dices, pero así consta en este contrato. En la condición 4 dice que, y sigo, ¿vale? Es decir, voy a darle la razón en parte. Y en la técnica de aserción negativa es otra que consiste en admitir la crítica sin disculparse hasta que el cliente deje de hacerla, ¿no? Ahí voy a admitir la crítica. Por supuesto, esto va a rebajar o a reducir la agresividad de mi interlocutor y va a abrir, la mentalidad se abre porque vamos a abrir un espacio de comunicación. Yo voy a decir, sí, fue el error mío, no sé en qué estaría pensando, la verdad. Ya esto facilita que se abra el espacio. Otra técnica es la técnica de interrogación negativa. Consiste en preguntar directamente por el motivo de la opinión negativa.
Profundiza ahí, sobre todo para ver y obtener información que me permita sacar la máxima rentabilidad de esa crítica. ¿Hay algún aspecto del servicio que no te haya convencido? ¿Cuál es? Dímelo, ¿no? Porque con esa información yo puedo revisar mi servicio. Otra técnica es la de compromiso viable, es decir, aquí te voy a aceptar la solicitud que tú me estás haciendo, a lo mejor en la crítica, pero no en ese momento, sino ni de la forma que me lo estás pidiendo, sino que lo vamos a hacer de otra manera. Realmente lo que persigue aquí es ganar tiempo, permite también aclarar las posiciones que pudieran estar un poco ambiguas, y por supuesto le voy a decir algo así como, tomo nota para revisarlo en su próxima visita. Es decir, hoy no. Como dice el chiste, ¿no? Mañana. Lo vamos a hacer mañana, pero le voy a dejar claro que mi compromiso lo voy a llevar a cabo. Al final tengo que tener claro que aceptar y aprender a una crítica, a aprender de una crítica del cliente no es fácil. Pero lo primero que tengo que hacer es empezar a decidir cómo voy a comunicarme con mi cliente, porque eso exige, como siempre, elegir. Y elegir no solamente cómo me comunico dentro de mi comercio, sino también, hoy no voy a hablar de este tema porque ya sé que hay otros webinars especializados, decidir cuál va a ser esa estrategia en redes sociales para interactuar con el cliente. Os decía al principio que os iba a comentar otro vocablo que es compatía, ¿no? Mirad, hay un educador que se llama Al-Siebert, lo tenéis ahí en pantalla su nombre, que vino a decir, descubrió o puso en valor este término y dijo que era la suma de unir dos palabras, compasión y empatía, ¿no? Decidió crearlo precisamente para evitar o para poder dar respuesta en esas situaciones que se requiere una fortaleza emocional también significativa, ¿no? Y este autor decía que, por supuesto, cuando vayamos a empezar a interactuar con nuestro cliente o con esa persona enfadada, pues nunca le digamos, tranquilo, cálmate, ponte tranquilo, no te pongas nervioso, relájate, porque esto lo que hace es aumentar todavía más el nivel de tensión. Según él, existen 9 pasos para poner en marcha esa compatía, ¿no? Que tienen que ver con empezar preguntándole qué es lo que le molesta a esa persona, escuchar atentamente lo que dice, clarificar su mensaje con 1 o 2 preguntas. Entonces, estoy escuchando que, ¿no? Voy a clarificarlo, voy a repetir lo más fielmente posible lo que te diga, reformulo para que quede claro. Voy a agradecer a esa persona que está enfadada que haya tenido la valentía de decir lo que tenía que decir y, por supuesto, voy a añadir alguna observación a esos argumentos. ¿Para qué? Para poder preguntar a la persona que está enfadada qué es lo que quiere y poder transformar ese objetivo de manera que podamos encontrar una solución. Al final se trata de buscar esa solución, pero ojo, que es un indicador, la compatía, muy importante y muy relevante de cara a, más que a medir tu nivel de capacidad de resolución de conflictos o ante una crítica, de medir tu nivel de resiliencia, ¿no? Al-Siebert se refería a la resiliencia, ¿no? Como aquel modo en el que nosotros nos vamos a desenvolver o a desarrollar después de un momento adverso, muy adverso, y vamos a salir siendo más fuerte, por supuesto, emocionalmente, ¿no? Cuando afrontamos una queja en el comercio, por supuesto, hay que tener en cuenta estos pasos que hay aquí, ¿no? Yo tengo que reconocer la irritación del cliente, ¿no? Porque, y esto lo puedo hacer de muchas maneras. Pero si yo estoy atendiendo a otra persona, sí, me imagino cómo se siente, ahora le... a ver, no estoy mirándole a la cara, ¿no? Le tengo que mirar y mirarle además de forma consciente, ¿no? Y cuando yo diga comprendo perfectamente cómo se siente, se lo tengo que decir mirándolo a los ojos. ¿Por qué? Porque después veremos cómo voy a atender la crítica, pero primero hay que reconocer esa irritación. Hay que mantener una actitud abierta acerca del contenido. Por supuesto, escuchar para comprender y no para responder. Sentarse, si procede, ¿no? Dependiendo de cómo sea la situación. Hombre, si es online no podemos invitarle a sentarse, ¿no? Pero si hay una zona más privada, podemos invitarle a que pase una zona más privada. Tener en cuenta que las emociones se contagian. Esto ya lo vimos en la primera sesión. Y un cliente criticando en medio de un mostrador lleno de personas es una manzana podrida en un cesto, ¿no?
Mantener un tono de voz calmado y un volumen de voz bajo. Esto también es muy importante. Omitir o reservar los propios juicios, cuidar el lenguaje y sobre todo el lenguaje corporal que nos traiciona, porque toma la delantera y puedo estar diciendo una cosa que no esté alineada o en coherencia con mi lenguaje corporal y por tanto eso el cliente lo va a identificar inmediatamente, te lo recuerdo. Crea también experiencias amigables. ¿Esto cómo se hace? Esto se hace sintonizando. A ver, venga, cuéntame, que estoy segura que vamos a poder entre los dos aquí en equipo vamos a resolver esto, ¿no? Y ya le estás metiendo en tu equipo, vamos a tratar de sintonizar. Por supuesto, mantener la calma, hacer que se sienta importante dentro de la comunicación, porque si el cliente no siente que te importa, todo lo que tú estás haciendo no sirve para nada, ¿vale? Hay que empatizar, ser receptivo, por supuesto disculparnos, que aquí parece que a muchos dependientes y dependientas le van a quitar puntos si se disculpan. Hay que disculparse siempre ante una crítica, buscar soluciones y luego practicar la gratitud. Tú te disculpas, tenga o no razón, todavía no lo sabes, pero primero hay que disculparse porque es un gesto de uno de los elementos que aparecían en el globo naranja, que es la humildad, ¿vale? Bien, ¿qué vamos a hacer ante una crítica en el entorno web? Bueno, lo primero, las críticas se llaman reseñas, ¿verdad? Y hay que seguir algunos pasos para poder atender esa reseña. Lo primero es atenderlo cuanto antes. Ahora, te tengo que decir, cuanto antes no es ya que sale ahí furia o sale ira, sino date un margen, ¿no? Deja un poco pasar el tiempo y entonces contesta. Por supuesto, en el plazo más breve posible o el que hayas decidido dentro de, de tu propia estrategia de atención de críticas, ¿no? Y de quejas y reclamaciones. Di gracias y lo pongo con mayúscula para que no se nos olvide. Gracias, que se note. Gracias, namaste. Gracias, ¿vale? Hay que decir gracias. Por supuesto, resolverle el problema de una forma o de otra, pero hay que resolver. Pues si yo le digo gracias, pero no le resuelvo el problema, eso es un boomerang. Eso vuelve en contra. No perder la calma, por supuesto, respirar, es importantísimo, y destacar los aspectos positivos que tiene esa crítica, ¿no? Si yo tengo que escribir, por supuesto, estamos muy agradecidos tal, y pongo en valor en primer lugar siempre los aspectos positivos de esa crítica. Y otro consejo que también tengo que daros, pero que os doy también con un poco con la boca pequeña, no sé si con la boca pequeña, pero no completamente segura, y ahora os vais a entender por qué, es invertir en herramientas que te permitan optimizar esta tarea. Claro, hay herramientas por ahí que se venden y si buscáis cómo responder a una crítica por WhatsApp, ¿no? Pues a lo mejor entráis en Google y vais a ver un vídeo de alguien que os vende una aplicación. ¿Qué pasa? Que el corta y pega lo percibe el cliente. Entonces, por un lado, os lo recomiendo porque si no tenéis ninguna estrategia, tenéis que tener alguna porque sí o sí hay que contestar, pero hay que cuidar mucho que no se vea ese corta y pega, porque si es simplemente una respuesta automática de un buzón, esto no va a ser la mejor manera de crear una experiencia positiva en el cliente, ¿vale? Tus clientes van a volver por cómo les hagas sentir y por tanto eso solamente se puede hacer desde la comunicación asertiva para poder dejar una huella positiva no solamente en directo en tu comercio, sino también en la web, ¿vale? Importante que no olvidemos la coherencia, porque yo puedo afrontar una crítica y evitar salir dañado siempre y cuando sea capaz de todo lo que tengo ahí, de apagar mi diálogo mental para poder sintonizar con el cliente, de escuchar siempre y poner mi empatía en on, de conocer lo que de verdad le importa, porque a mí me interesa conocer cuál es su experiencia como usuario, como cliente. Ofrecer nuestra mejor versión. ¿Y cómo vamos a hacer esto? Utilizando las técnicas que acabamos de ver. Yo tengo que pedirle detalle, yo tengo que mostrarle el acuerdo parcialmente, yo tengo que tirar de banco de niebla en un momento determinado o tirar de cualquiera de las otras técnicas que hemos visto, la de disco rayado, la de interrogación negativa, la que sea, ¿vale? Tengo, por supuesto, siempre que atender
todas las quejas y reclamaciones. No una sí, porque estas las puedo responder y me parece fácil y esta no. No, yo tengo que tratar de responder siempre todas las quejas. Y por supuesto, elegir la mejor técnica asertiva que yo crea que me va a servir para poder lograr que el cliente vuelva, ¿no? Al final, para lograr que el cliente pueda fidelizarlo, ¿no? Es importante también que seamos ahí creativos porque para que no se note que siempre estamos utilizando la misma técnica. Y por supuesto, adaptarse porque ya sabéis que la resiliencia exige cierto grado de flexibilidad, ¿no? La manera de ser flexible empieza por pensar que esa persona no es una etiqueta. Yo tengo que darle un trato para que se sienta único, por decirlo de alguna manera, ¿no? Voy a dejar de compartir un momentito y voy a compartiros un vídeo para que entendáis que a mí me gusta mucho, es un vídeo de Dinamarca, que hicieron en Dinamarca, precisamente para visibilizar qué sucede cuando nosotros dejamos de encasillar a la gente en sus etiquetas, ¿no? Esas que colocamos cuando un cliente nos está haciendo una crítica. Vamos allá. It's easy to put people in boxes. There's us, and there's them. The high earners, and those just getting by. Those we trust, and those we try to avoid. There's the new Danes, and those who've always been here. The people from the countryside, and those who've never seen a cow. The religious, and the self-confident. There are those we share something with, and those we don't share anything with. Velkommen. Jeg kommer til at stille jer nogle spørgsmål i dag. Nogle af dem kan godt være lidt personlige, men jeg håber, I vil svare ærligt på dem. Hvem herinde i rummet var klassens klovn? Hvem er bonusforældre? And then suddenly, there's us. We who believe in life after death. We who've seen UFOs. And all of us who love to dance. We who've been bullied. And we who've bullied others. And then there's us, the lucky ones who've had sex this past week. We who are broken-hearted. We who are madly in love. We who feel lonely. We who are bisexual. And we who acknowledge the courage of others. We who have found the meaning of life. And we who have saved lives. And then there's all of us who just love Denmark. So maybe there's more that brings us together than we think. TV2 Denmark. All that we share. Bueno, pues a ver. Simplemente quería visibilizar que la experiencia del cliente depende de tu actitud y de tu comunicación. Si cuando entra por la puerta el cliente o entra por la web el cliente, le ponemos una etiqueta, va a ser
eso un obstáculo para poder practicar la comunicación asertiva día a día. Por tanto, mi último consejo sería que elijas la asertividad, porque esa será la mejor manera que tenéis de crecer juntos. Cuando digo crecer juntos, me refiero a crecer con tu cliente o con tu clienta. Y hasta aquí puedo contar. No sé si hay alguna pregunta en el chat. Os agradezco, por supuesto, vuestra participación y voy a ver un segundito. A ver. Bueno, decía Lorena aquí, dice, a la tercera ya lo siento, hoy han venido muchos clientes al mismo tiempo, pero intentaremos atenderle lo antes posible. Toñi dice, qué bonito, puedes compartir el enlace del vídeo. Es que no lo tengo, Toñi, lo tengo descargado, pero busca el vídeo, ¿cómo se llama? El vídeo danés o algo así, ¿vale? El vídeo danés, me parece que era en Google. Bueno, pues no hay ninguna pregunta más, ¿no? A ver, si queréis compartir alguna cuestión mientras vuelve, mientras antes de entrar Mariló, que la tenemos ahí ya, que va a entrar ya, pero si hay algo, a ver. Susana dice, me ha encantado, todo muy claro, muchas gracias. Toñi dice, muchísimas gracias, lo llevaremos a la práctica. Estupendo. Mira, ahí está el vídeo. Pues muchas gracias, Javi. Mil gracias. Bueno. Pues muchas gracias y hasta el próximo webinar. Recordad que tenemos otro, que termina esta, como yo le digo, la trilogía, ¿no?, de la atención al cliente. Y el próximo, no me acuerdo bien cuándo es el próximo de memoria. El día 9. El día 9, exacto, el día 9 de junio, exacto, a las 10. ¿Vale? Así que os esperamos, os espero, ¿vale? Bien, pues muchísimas gracias, Reyes. Yo opino igual que los que nos han acompañado, que ha sido muy interesante y sobre todo muy útil, así que muchísimas gracias. Y te veremos el próximo jueves, como te has dicho, con la trilogía, terminándola ya. Y el taller, aprenda a gestionar la experiencia de tus clientes. Muchísimas gracias, Reyes. A todos vosotros también emplazaros antes que estamos hablando de Reyes, se va a impartir otro, que será el día 7 de junio, que si no me equivoco cae en martes, y que es WhatsApp Business, aplicaciones Google, digitaliza tu negocio. Con este taller aprenderemos a utilizar el teléfono móvil para conseguir promocionar productos, acompañar a los clientes en el proceso de compra y gestionar un servicio de atención al cliente único. Como podéis ver, también bastante interesante, por lo cual no os lo perdáis. Deciros, repetiros lo de antes, que se os enviará este taller para que lo tengáis a todos los que nos habéis acompañado durante el mismo. Y nada más, también que cuando termine el ciclo, todos aquellos que habéis asistido, los que tengáis interés, podéis pedirnos un certificado y el Consejo Andaluz de Cámaras de Comercio, pues os lo daremos, ¿vale? Ponernos a vuestra disposición, sabéis que podéis contactar con nosotros para lo que necesitéis, para aportar ideas, para decir cuáles son vuestras necesidades y así intentar de buscar talleres que os sean realmente útiles. Y bueno, nada más, que muchísimas gracias a todos por vuestra atención, por vuestra asistencia y que tengáis un buen día. Hasta luego.